La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta la cuarta edición de la Biblia Textual. Esta edición constituye el aporte más significativo en la restauración del texto sagrado, particularmente en lo que compete al texto hebreo del Viejo Pacto. Su formato se presenta bajo la misma compaginación y secuencia utilizada por los apóstoles y por la Iglesia primitiva en el primer siglo de nuestra era. Siguiendo fielmente el estilo de traducción de anteriores ediciones, la Biblia Textual está basada en el mejor texto crítico disponible, según los avances de la Biblia Hebraica Crítica, evaluada conforme a los 4 principales testigos que son el texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los manuscritos del desierto de Judea. Y para el Nuevo Pacto, la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Fiel a sus predecesoras, la cuarta edición ha sido realizada bajo la insuperable disciplina de traducción contextual, que expresa sin compromisos no lo que el autor sagrado pudo haber dicho, sino lo que él dice en hebreo, arameo y griego. Tal como sus anteriores ediciones, pero grandemente beneficiada por los últimos hallazgos de la arqueología, por la tecnología informática aplicada a los manuscritos y el avance de los estudios bíblicos, la Biblia Textual resulta un extraordinario instrumento para explorar las profundidades de la palabra de Dios. A través de su texto, esta edición incluye más de 12.000 notas a pie de página, además de material competente para la sección de pasajes especiales, ampliada a más de 300 notas de interés exegético y teológico. Biblia Textual. Nuestra sociedad bíblica se siente muy feliz de que ustedes puedan estar en este momento acá con nosotros, muy halagado de algunos que hayan tenido que hacer un viaje bastante largo para poder estar acá, y también agradecer a los hermanos, pastores y amigos que se han acercado para poder compartir nuestra presentación. Antes que nada, quisiera poder compartirles algo que me ha estado, me ha inquietado un poco. Se trata de que muchos hermanos han tenido una preocupación acerca de lo que estamos compartiendo acá. Se han sentido un poco inquietos acerca de esta información. Nosotros quisiéramos comentarles, antes de empezar la presentación, algo acerca de nuestra querida Reina Valera, la que está por muchos preferida. No sé, algunos de ustedes sabrán que Casiodoro de Reina, cuando hizo su versión Reina Valera, hizo un prefacio. El prefacio es una amonestación de unas 12, 13 páginas, en donde él expresa claramente una serie de ideas, de preocupaciones y de planteamientos acerca de todo lo que él tuvo que pasar para concretar esa versión. Yo he preparado un resumen, un pequeño resumen, un extracto de esto, que me gustaría leerles ahora, para que tengan una idea de qué es lo que piensa Casiodoro de Reina de su propia versión. Bueno, les leo la parte final porque se nos extendió el tiempo. Dice Casiodoro de Reina: en lo que a nos toca, primeramente en que habiendo hecho con toda fidelidad todo lo que habemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará.
antes le ayudará aún con las mismas faltas y errores que ella tuviere. Segundamente, en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, la cual de necesidad haya de graduar y canonizar por infalible, digo cuanto en nuestra versión, solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios dé más abundante provisión a su Iglesia. Terceramente, en que, para quien nos quisiere corregir con caridad, por la gracia de Dios, no somos del número de los que presumen tanto de sí, que tengan por acabado lo que una vez sale de sus manos, que nada se le pueda añadir ni quitar. Confesamos que pudiera haber otros muchos en la nación adornado de mayores dones de Dios para esta empresa, mas Dios no le ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otra cosa, a su parecer, más importantes, y poco tenemos acá por qué entremeternos en este juicio, porque ellos verán qué cuenta darán en el juicio de Dios del bien o mal empleo de sus dones. Cuanto a nos, es cierto, y de ellos nos dará el Señor fiel testimonio algún día, que visto que ninguno de estos doctísimos que lo pudiera mejor hacer, se osaba encargar de alma tan necesaria, de obra tan necesaria, al adelantamiento del reino y gloria del Señor. El dolor de la falta que la Iglesia padecía en esta parte nos puso el ánimo que nunca nos pusiera la sola consideración de nuestras fuerzas, así para comenzarla como para llegar a este punto. Entonces hay tres cosas que yo quiero destacar de esto. La primera es que Él ofrece su versión para ayudar a quienes pudieran mejorarla. El segundo punto es que no la da por infalible y pide que no la canonicen. Y el tercer punto es que tampoco la da por terminada y espera que Dios provea mejor provisión a corto o largo plazo. Entonces, hermanos, no podemos asumir una posición que el mismo autor de esta versión abiertamente desprecia. No podemos decir que la Reina Valera es una versión infalible y es la máxima autoridad de la palabra de Dios, cuando el mismo Casiodoro dice que es una versión que necesita corregirse, que espera casi de manera profética que vengan otros que la mejoren, que puedan enmendar, que puedan aportar en caridad, dice él, y que puedan mejorarla, y no la da por terminada. Esto es porque muchas veces hay una tergiversación del concepto, en donde creemos que la fuente inspirada, de hebreo, de griego, es una versión en español, cuando en realidad la palabra inspirada jamás se inspiró en español. Fue designada para que se transmita en hebreo y en griego, con muy poco arameo. Y esa es la fuente a la que tenemos que llegar con nuestras versiones. Todas nuestras versiones tienen que apuntar a ser lo más fidedigno al hebreo y al griego, no a lo que una versión en español dice. Bueno, dicho este comentario, hermanos, me gustaría empezar con esta historia. Ya la he compartido anteriormente. Se trata de la historia del texto sagrado, una historia de 6.000 años de antigüedad, y que habla de cosas que no han sido contadas como yo les anticipaba. Tiene 4 partes. Yo me voy a expresar solamente en el origen y en la transmisión y corrupción. Después, en la segunda parte, van a continuar con el punto 3 y 4. Bueno, yo les voy a hablar del origen.
El origen, rápidamente, tiene dos manifiestos. Un manifiesto es el Viejo Pacto, que fue escrito en hebreo y arameo desde unos 4000 años antes de Cristo hasta el 400, el tiempo en el que fue cerrado el canon de Esdras. ¿Por qué decimos 4000? ¿Por qué contamos desde Adán? Bueno, porque nuestra sociedad bíblica plantea no la teoría de transmisión oral, sino una que habla de unos Shefer Toldot que no fueron traducidos, que están en el hebreo y no aparecen en nuestra Reina Valera, que literalmente podemos llamarle libros. Así asumimos y entendemos que estamos hablando de unas tablillas de escritura cuneiforme y hacemos un trazado de 4000 años, desde el 4000 hasta el 400 antes de Cristo. Para el nuevo pacto tenemos el griego koiné, que básicamente el canon fue abierto y cerrado desde el 38, dicen algunos especialistas, pero podemos hablar del 40, 45, ¿no es cierto? Hasta el 90, aunque acá vamos a poner 98 para respetar otras opiniones. Pero básicamente en el primer siglo tenemos el canon del Nuevo Testamento abierto y concluido, más allá de que los concilios hayan o no hayan puesto ellos una palabra firme sobre cuál era el libro que correspondía o no. Tenemos que todos los que ahora manejamos están en el primer siglo. Bueno, el tema es que no poseemos ninguno de estos escritos. Los originales, los autógrafos originales, los inspirados no están. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una transmisión manuscrita que se hizo en 14 siglos, de copiado manuscrito. Fueron hechas todas a mano hasta la invención de la imprenta. La imprenta en 1450. ¿Qué pasó con estos manuscritos? Bueno, algunos se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque los materiales para escribir eran frágiles, arcilla. Bueno, en este caso vamos a hablar del papiro y del pergamino. El papiro sobre todo, que era muy quebradizo. Entonces, ¿qué fue lo que llegó a la imprenta? Bueno, en este proceso de copiados, de copias y copias y copias de copias de copias, solamente ha llegado a la imprenta un documento del antiguo pacto llamado Codex o Códice Leningradiensis o Códice de Leningrado, que data del 1008 después de Cristo, que es la base hebrea que maneja nuestra versión Reina Valera, y 6 documentos del nuevo pacto, al que le llamamos normalmente Textus Receptus, porque es la fuente textual de la que se preparó para el nuevo pacto, que eran 6 manuscritos del siglo XII, están fechados más o menos en el 1100. Incluso la persona que compiló esto, que se llama Erasmo de Rotterdam, tenía un manuscrito más del siglo X en sus manos y lo descartó, porque habían algunas diferencias con los más tardíos. Así ocurre que esta fuente, 6 manuscritos del Nuevo Pacto, 6 manuscritos griegos y uno del Antiguo, un manuscrito en hebreo, es lo que llegó a la imprenta. Y esa transmisión impresa fue la base para todas las lenguas vernáculas, para el francés, para el inglés, para el alemán, para el español, para el portugués. Lo que ocurre acá con esto, hermanos, es que esta base textual ha sido muy tradicionalmente usada en todas las versiones hasta hace un siglo, podríamos decir, porque luego, desde el siglo XIX hasta el XXI, ocurrieron algunos descubrimientos arqueológicos. Estos descubrimientos, por ejemplo, el del Sinaí, que habla claramente de unos manuscritos griegos conservados en el monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí, y los descubrimientos del Qumran, que básicamente son 5 cuevas, excavaciones, donde se pudieron extraer manuscritos y que incluso no puse ahí, pero todavía hasta hace muy poco han aparecido nuevos hallazgos arqueológicos, algunas genizadas, que eran, le cuento brevemente, se trataban de como los judíos no podían destruir los textos que ellos manejaban porque era escritura sagrada, cuando se deterioraban un poco y iban desgastándose, lo que ellos hacían era enterrarlos. Y bueno, ahora hay un hallazgo, un descubrimiento, donde se encontraron estas cosas enterradas, manuscritos,
que se llama la Genisá del Cairo. Bueno, ante toda esta abundante cantidad de manuscritos, esto dio paso, desde el siglo XVII hasta la actualidad, a una disciplina de crítica textual que es más un arte que algo de precisión, porque ya le voy a explicar por qué cuando lleguemos a ese punto. En esta crítica textual, que es empezar a escudriñar y comparar manuscritos, se han encontrado, al compararlo con la fuente que veníamos manejando, algunas diferencias. Estas copias que presentan diferencias entre sí, ameritan una pregunta razonable. En este proceso de copiado manuscrito, en estos hallazgos, se ha empezado un trabajo de restauración, porque la crítica textual lo que intenta hacer es reconstruir el texto, evaluando las interpolaciones, las divergencias, tratando de llegar a cuál era la fuente original que ya no tenemos. Vamos con el primer ejemplo. En el Nuevo Testamento griego, en Hebreos 10:5, en nuestras Biblias podemos leer: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Acá el autor de Hebreo lo que está adelantando es que en el cronos del tiempo el Señor Jesús iba a aparecer encarnado y que esto ya estaba anticipado y ya estaba profetizado 1000 años antes en los Salmos, porque si ustedes buscan este versículo van a encontrar que hay una concordancia, y esta concordancia nos lleva al Salmo 40, del 6 al 8. Pero cuando nosotros vamos a nuestra querida Reina Valera y a muchas otras Biblias, encontramos que esto de que me preparaste un cuerpo, en esta base hebrea llamada texto masorético, no dice así. Dice, ustedes los pueden comprobar ahora, dice: has abierto mis oídos. Yo sé que algunos lo están buscando en sus versiones, y realmente esto es así. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Algunos estudiosos han intentado explicar esto como cuando el siervo no quería irse de su amo y el amo le taladraba la oreja. Pero verdaderamente oreja y oídos, la palabra no tiene nada que ver. Incluso en el hebreo tiene un sentido muy distinto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué has abierto mis oídos? Y no como está en el texto hebreo. Si es que le ponemos la lupa al texto, hermanos, y empezamos a buscar y buscamos en los registros y en las fuentes y nos vamos a la Septuaginta. La Septuaginta es una versión que tiene 300 años, es una traducción al griego, que tiene 300 años antes del Señor Jesús, tiene el registro que nosotros encontramos en el libro de Hebreos. Dice la Septuaginta: sacrificio de ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Y encontramos que este registro es exacto. Este es el registro que debería estar en el texto hebreo de nuestras Biblias. ¿Qué es lo que pasa? En estos 14 siglos de copiados manuscritos, el texto masorético ha sufrido algunas divergencias, pero quiero creer que no fue de manera intencional, porque lo que hace la traducción "has abierto mis oídos" es desvirtuar o intentar desvirtuar una profecía que usaba el cristianismo en el primer siglo para afirmar categóricamente de que Jesús era el Mesías, y que, por una extraña coincidencia, el texto masorético datado del 1008, que ha sufrido un cambio de paleo-hebreo al cuadrado arameo, y después en el siglo V le agregaron las vocales, termina registrando algo que la Septuaginta 300 años antes no dice, y que los manuscritos griegos tampoco dicen. Así que consideramos nosotros que, criticando de esta manera, la cuarta edición de nuestra Biblia merece que en el Salmo 40, 6, 8 diga: pero me preparaste cuerpo. ¿En qué nos basamos? Nos basamos justamente en el registro de la Septuaginta. Ante estas dudas,
ante estas interpolaciones, la pregunta es necesaria. ¿Es la duda razonable de cualquier persona que se encuentra ante las evidencias de los hallazgos arqueológicos? ¿Cuál es el texto original del pasaje? Esta pregunta es necesario responderla. ¿Por qué? Porque hay dos circunstancias, hay dos razones, hay dos evidencias, hay dos realidades. Una es: ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy en día, y segundo, las copias existentes difieren una de otra. Por eso este proceso de restauración es necesario. Este proceso de restauración ha trabajado en los manuscritos que se han encontrado y ha determinado básicamente 4 familias textuales. Desde los autógrafos del Nuevo Pacto, hablemos de entre el 45 y el 90, que digamos que son los originales que salieron de la pluma de los apóstoles. Se derivaron básicamente 4 familias fundamentales. Esto pasa porque las congregaciones que se establecían cerca de algunas metrópolis, de algunas ciudades, por ejemplo Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago, Roma, fueron creando un tipo de texto en cada una de esas regiones geográficas llamado texto local, o son los llamados textos locales. Y de ahí derivan, ayudados por el estudio de la patriología. La patriología es el estudio que se encarga de evaluar y comparar los manuscritos y las evidencias que hay con las cartas que escribieron los padres de la Iglesia, con las cartas, con sus notas, con sus citas bíblicas, con las referencias que hacían, incluso las mismas epístolas que entre ellos se mandaban, que no son en sí la Biblia, sino que eran cartas que ellos enviaban. La patriología determina generalmente, al evaluar esta familia de manuscritos, que están separados en el alejandrino, el occidental, el oriental y el bizantino. El alejandrino lo ubicamos entre el 125 al 350. Es el texto más antiguo. Está considerado por muchos eruditos el mejor texto, el más fiel en la preservación original. Lo caracteriza su brevedad, su austeridad, o sea que básicamente estamos diciendo que es un texto mucho más corto. Los principales testigos que tienen son el Códice Vaticano, que se llama Vaticano porque fue hallado en la Biblioteca del Vaticano, que incluso al final, por las presiones de algunos círculos académicos y universidades, tuvieron que cederlo para que se pueda escanear. Al principio ellos permitían algunas fotos y algunas revisiones sin poder hacerle un estudio más cuidadoso, pero ahora, en este momento, ya está todo subido a internet, e incluso una universidad lo tiene todo escaneado y se lo ofrece en PDF. Ese es el Códice Vaticano. También está el Sinaítico del monasterio, que es el monasterio que estaba en el monte Sinaí, que es Santa Catalina, el monasterio. Bueno, y también hay unos papiros, el papiro 66 y el 75 también son testigos de esta familia alejandrina. Estos papiros son llamados Bodmer. Bueno, esto nos remonta a un arquetipo. El arquetipo es como una construcción, es tratar de entender un tipo de escritura del griego koiné, porque sabemos que las lenguas evolucionan, y está ubicado en el 125. Ese es el arquetipo, el 125 después de Cristo. Vendría a ser como un modelo primario de escritura de este tipo de textos que son los testigos del Nuevo Pacto. Después viene el texto occidental, ubicado en el 250, que mayormente conocido en Italia, en Galia, en el norte de África, en Egipto. Fue manejado o normalmente empleado por por Tertuliano, Ireneo. De este texto occidental vienen las versiones latinas, de ahí viene la Vulgata. Los testigos que tienen son el papiro 38, el 48, el Códice Besa, el Códice Cantabrigense, el Códice Claromontanus, el Códice Washingtonianus. Y ahí empieza este texto occidental a caracterizarse por una intensa paráfrasis. La idea de querer explicar, de ser más claro, ¿no? Después viene el texto oriental, que aparece un poco más tarde. Está
le llaman oriental o cesariense. Está al parecer originado en Egipto, está respaldado por el papiro 45, el Chester Beatty, y recibió influencia del alejandrino y del occidental. Y sufrió un tipo de transformación elegante, pero no tanto como el texto bizantino, que es el que tiene mayor circulación en este momento y que recibió la influencia sana, podríamos decir, del alejandrino, que era más austero y quizás para gusto de algunos un poco tosco, pero no tan sana del texto occidental y oriental. Bien, el problema del texto bizantino es que es un texto conflacionario, está lleno de armonizaciones, de añadiduras, intenta ser completivo, lúcido, de querer explicarlo, usa muchos términos literarios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Como los copistas no manejaban la teología de que los evangelios son complementarios, que no son no tenían esa perspectiva en ese momento, probablemente haya ocurrido de que al tener un evangelio que tenía un versículo acerca de un suceso que no aparecía en el otro sobre el mismo suceso, hayan pretendido armonizarlo, intentando hacer pasar un versículo que, por ejemplo, Lucas lo expresaba y que no aparecía en Mateo, por ejemplo. Eso es la armonización que hizo el texto bizantino. Por eso el texto bizantino es un texto mucho más largo, es un texto más lleno de adicciones, de añadiduras y de ciertas contradicciones. Entonces, quiero mostrarles una cosa. En la crítica textual, evaluando toda esta evidencia, esta cantidad de manuscritos, hemos podido preparar a lo largo de algunos siglos, a través de todos los críticos textuales, una base mucho más depurada, más confiable, más analizada en el Nuevo Testamento griego. Se ha podido restaurar un 99% el Nuevo Testamento griego. Y un 20% del texto hebreo, pero esto tiene algo que recién está empezando a una necesidad, que recién está empezando a reformularse en el ámbito académico, y es criticar el texto hebreo. Este proyecto se llama Biblia Hebraica Crítica. Nuestra Sociedad Bíblica, junto con la colaboración de Emanuel Top, que es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y un equipo de eruditos judíos, lo que pretende es, ayudado de todos los testigos que hay del texto hebreo, que es el Pentateuco samaritano, los hallazgos del Qumran, el mismo texto masorético, la Septuaginta, pero no como una traducción, sino como la Borlage, que es una retracción. Borlage es una palabra alemana. Lo que intentan hacer con la Septuaginta es retrotraerla a un tipo de texto hebreo que habrá tenido circulación en los tiempos del Señor Jesús. Ese es el proceso de restauración. Estamos hablando de 5.700 manuscritos para el Nuevo Testamento griego, que es con lo que hoy se cuenta, y de 6.000 documentos para criticar el texto hebreo. Bueno, para esto es necesario entonces hacer una comparación. Volver a recordar que la base que veníamos manejando para nuestras Biblias está basada en un solo documento para el Antiguo Pacto, pero ahora tenemos 6.000. Y la base griega que veníamos manejando está basada en 6 documentos, que es el Textus Receptus, pero ahora tenemos 5.700. Por eso, les voy a mostrar este ejemplo, que la verdad es una belleza, es una perla, digamos, que en nuestra traducción, en ninguna otra Biblia la van a poder encontrar. Este ejemplo de traducción empieza en Lucas 11:51, dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Este versículo tiene un pasaje paralelo, que es el que leemos en Mateo 23:35, que dice: desde la sangre de Abel el justo
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Es similar al de Lucas, nada más que tiene esta añadidura, hijo de Baraquías. Hay un Zacarías que es hijo de Baraquías. Evidentemente es así. Les muestro acá el Códice Vaticano que registra hijo de Baraquías en este versículo, en el de Mateo. Las primeras 4 letras dice hijo, y las 8 restantes de lo que está subrayado es Baraquías. Ahí está la añadidura ya, que nosotros creemos que no corresponde. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el Zacarías al que se está refiriendo el Señor Jesús? Si vamos a 2 de Crónicas 24, del 20 al 22, podemos leer: entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, pero conspiraron contra él y lo mataron a pedradas en el atrio de la casa de Yahvé, quien al morir exclamó: Yahvé lo vea y lo demande. Este Zacarías vemos que es hijo de Joiada. Este es el Zacarías al que se refiere el Señor Jesús. El otro Zacarías, que aparece en el versículo de Mateo, es el Zacarías de la restauración, el profeta Zacarías, que dice: en el 8º mes del año 2 de Darío, llegó palabra de Yahvé al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Yodo. Ese es hijo de Berequías. Entre el Zacarías, hijo de Joiada, y el Zacarías, hijo de Berequías, hay 300 años de diferencia. El Señor Jesús no puede estar confundiendo a los Zacarías. Él no puede equivocarse. El Zacarías, al que mataron entre el santuario y el altar, es el hijo del sacerdote Joiada, que está en 2 de Crónicas. No es el hijo de Berequías, el profeta de la restauración. El Zacarías, hijo de Joiada, es 300 años antes que el otro Zacarías. Y lo que tiene básicamente que ver es que en los tiempos del rey Joás, este Zacarías fue al que mataron. Ahora quiero mostrarles, presten atención por favor, quiero mostrarles lo que está ocurriendo acá. Por favor, presten atención. Este códice sinaítico, M01 del siglo IV, observen por favor, en la columna del copista aparece a la derecha una añadidura. Evidentemente, originalmente no estuvo escrito así. Al parecer, en una corrección, alguien hizo la añadidura hijo de Baraquías. Ahí dice, ahí mató Zacarías, y dice, sangre de Zacarías. Y bueno, alguien lo completó, porque sabemos bien, en la primera parte dice, sangre de Zacarías, y lo que está subrayado dice, hijo de Baraquías. Ahí está la añadidura que pasó a las copias siguientes y que llegó a terminar en el Evangelio de Mateo. Esta omisión está respaldada, quiere decir que no figura en el Códice 59, en los minúsculos L6, el leccionario son 13 y 185, y tampoco figura tampoco es citado por el historiador Eusebio. Así que estamos en una situación, en una posición de poder afirmar que Mateo 23:35, en base a esta evidencia que hemos encontrado, debería ser, y es así como va a figurar en nuestra versión, en la 4ª edición, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías y nada más, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Hijo de Baraquías no corresponde, jamás estuvo en el autógrafo inspirado, jamás estuvo ahí. Fue una añadidura temprana, hay que reconocerlo, que terminó complicando y haciendo parecer que el Señor Jesús no reconoce entre un Zacarías y el otro. De esto entonces estamos hablando de una base textual mucho más depurada para poder producir nuevas versiones
nuevas versiones. De esto estamos hablando. Bueno, acá termina esta exposición acerca de la historia. Está muy resumida, hay mucha información para compartir, pero no podemos tomarnos tanto tiempo, tanta libertad para poder dar detalles de tantas cosas que nos gustaría que ustedes sepan. Vamos a hacer una pausa. Por favor, es para que podamos distendernos un momento y en 5 o 10 minutos ya continuamos con la segunda parte de la mano de Víctor Vallejos. Gracias, hermanos. Bueno, esta segunda parte va a tratar un poco sobre las dinámicas de traducción, las diferentes dinámicas o disciplinas de traducción que existen, y también va a tratar sobre cuestiones que nos permiten conocer un poco más acerca de qué es la crítica textual, cómo se trabaja desde la crítica textual, qué cuestiones se tienen en cuenta para poder trabajar y elaborar lo que se viene construyendo ya desde hace mucho tiempo. Bueno, habíamos terminado viendo esta cuestión recién, ¿sí? De que si nosotros comparamos la versión que es la que más se maneja, la Reina Valera en este caso, con las versiones críticas, hay una diferencia que tiene que ver en la cantidad de manuscritos que tenemos ahora a disposición, que tiene que ver con estos descubrimientos arqueológicos que se hicieron, pero también tiene que ver con el tiempo de los manuscritos que fueron utilizados. Por ejemplo, el arquetipo del Nuevo Pacto que se utiliza en la crítica textual corresponde al año 125 después de Cristo, ¿sí? 125 después de Cristo. El que emplea la Reina Valera es del año 1008 después de Cristo. Y lo mismo ocurre con el arquetipo del Viejo Pacto, que sería el Antiguo Testamento. El arquetipo del Viejo Pacto también, el más antiguo del que se dispone, comparado con el que se utilizó para la Reina Valera, tiene una diferencia de 1000 años de antigüedad. Es decir que hay una cuestión que tiene que ver también con la antigüedad de estos manuscritos. Decíamos que lo que nosotros tenemos hoy son solamente copias de copias, de copias y de copias. Los originales no existen. Ningún original existe. Y otra cuestión que también hay que tener en cuenta, que estas copias, la mayoría de ellas no coinciden entre sí. Es decir, que si comparamos copias con copias, siempre vamos a encontrar alguna diferencia. Bueno, por ello vamos a ver cuál es el trabajo de la crítica textual para poder hacer esta depuración. Lo que nosotros debemos preguntarnos siempre es, además de esta pregunta acerca de cuál es la traducción correcta del pasaje, también preguntarnos acerca de qué disciplina de traducción vamos a utilizar, qué disciplina de traducción vamos a emplear nosotros. Y para responder esta pregunta, vamos a considerar cuáles son las disciplinas más comunes a las cuales nosotros tenemos acceso hoy en día. Hay varias disciplinas de traducción, pero nosotros vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta también es que es importante, al analizar las distintas disciplinas y al analizar las distintas versiones, ver cuál es la intención del traductor, ver cuál es la intención del editor. Porque muchas veces se da más peso a lo que el traductor quiere poner, a lo que el traductor quiere decir, que a lo que el autor original realmente quiso decir. Recordemos, como decía Antonio hace un rato, que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y muchas veces al hacer esa traducción se comete el error de que no solamente se traduce, sino que se incluyen también algunas ideas, pero ideas del traductor, ideas que no están en realidad en los textos en hebreo, en arameo o en griego.
Esto tiene que ver entonces con la cosmovisión del traductor. La cosmovisión del traductor. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo que tenemos que ver no debería ser la cosmovisión del traductor, debería ser la cosmovisión del escritor o del autor original. Si nosotros leemos Marcos y leemos a Job, nosotros no deberíamos poder leerlos a ambos de la misma manera, porque sus estilos literarios eran diferentes, su cultura, su personalidad eran diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos a leerlo, tenemos que notar esa diferencia. Y muchas veces las disciplinas de traducción borran o eliminan la personalidad y la cosmovisión del autor original. Y es como queda todo muy homogéneo. Existen, les decía, básicamente 4 disciplinas. Existen más, pero las más importantes son estas 4 que tenemos allí. La literal, la literaria, la dinámica y la contextual. Hasta hace pocos años solamente había 3. La contextual, que primero se conocía como textual y ahora pasó como contextual, es nueva en comparación con las anteriores que nosotros teníamos. Tenemos entonces la traducción literal. La traducción literal es una traducción que de alguna manera trata de elevar el idioma del original. Sería como hacerlo, puede ser más elegante, tal vez algún intento de hacerlo como más santo, más puro. Lo que hace la traducción literaria es elevar el nivel del texto original. Y para ello, obviamente, produce ciertos cambios o ciertas modificaciones. En cambio, en la otra, en la literal, la que yo le estaba explicando es la literaria. En la literaria se trata de elevar el nivel del texto original. La literal es una versión que es muy difícil que nosotros la podamos leer. Tal vez ustedes, si tienen las versiones en la computadora para poder ver las traducciones literales del griego, son traducciones que si uno la lee es como si se estuviera hablando en el idioma de Tarzán más o menos, porque no usa la misma sintaxis que empleamos nosotros. Hay muchas palabras que quedan sueltas, pero es una de las más importantes que nosotros podemos estudiar, que podemos usar para realizar estudios bíblicos en profundidad. Esa es la literal. La literal muestra tal cual aparece, pero como les digo, se pierde muchas veces esa esencia de poder entender el texto a través de la sintaxis gramatical que no tiene este sistema o esta disciplina literal. Y luego tenemos también la dinámica. La dinámica son las versiones como por ejemplo Dios habla hoy, la versión en lenguaje sencillo. Estas versiones, las versiones dinámicas, están más enfocadas en el lector, pero ese enfoque en el lector muchas veces los hace salir del enfoque en los originales o en el idioma original en que fue escrito la Biblia. Y allí muchas veces se cae en que el que trabaja con esta disciplina emplea muchas paráfrasis. Y las paráfrasis es cuando él trata de explicar algo que está allí. Pero ese tratar de explicar a veces lo hace salir de lo que verdaderamente ese versículo o la palabra de Dios quería decir allí. Las versiones dinámicas también son útiles, sobre todo para personas que no tienen una cultura lectora, sobre todo una cultura lectora de los textos sagrados, de la Biblia. Son muy útiles, como son útiles las Biblias infantiles, las Biblias para niños. Pero si no hay allí una aclaración de que hay mucha paráfrasis o de que se emplea paráfrasis, se está perdiendo el foco de poner al alcance la verdadera palabra de Dios. Y ese es el error que se comete muchas veces a través de estas disciplinas de traducción que son dinámicas.
Y la otra disciplina es justamente de la que nosotros queremos hablar en esta tarde, y es la disciplina con la cual trabaja la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Es la disciplina de traducción contextual. Esta disciplina pone en primer lugar mucho énfasis en la gramática. La gramática es fundamental a la hora de analizar. Saber qué verbo del griego es el que se está usando es muy importante. Saber qué sustantivo, saber qué acción, saber qué número, qué forma de mencionar el número. Si uno no sabe esas cosas, puede cambiar mucho al traducir el pasaje. Y se puede hacer un cambio total, que se produce un cambio, por así decirlo, teológico. La Reina Valera es una versión muy importante. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos convertido y hemos llegado al Señor gracias a esta versión de Reina Valera. Hay algo que Dios ha preservado y es el mensaje de la salvación. En todos estos años, incluso en los años de copiado manuscrito y hasta ahora, Dios siempre ha preservado el mensaje de la salvación. Pero la doctrina bíblica debería ser una sola. No deberían existir diversas doctrinas bíblicas. Y nosotros sabemos que hoy hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, y muchas veces justamente esto surge por cuestiones que tienen que ver con el uso de la palabra de Dios y de poder entender realmente qué es lo que el autor original quería decir a través de su palabra. Doctrina debería existir una sola. Este estudio contextual, además de tener en cuenta la gramática, tiene en cuenta también el contexto. Y tiene en cuenta el contexto ya sea cercano o remoto al autor original. Tiene en cuenta la personalidad del autor, del que escribió originalmente el texto, en el idioma en que fue escrito, en el momento en que fue escrito, bajo las condiciones en que fue escrito. Este es el sistema a través del cual se pretende restaurar la palabra de Dios de una manera casi diríamos al 100%. El nuevo pacto ha sido restaurado ya en un 99%. El viejo pacto ha sido restaurado en un 20%, es decir, que todavía queda mucho camino por delante. Y hay muchos hermanos que han trabajado en esto, muchos hermanos conocidos, como por ejemplo los hermanos La Cueva. Los hermanos La Cueva fueron grandes estudiosos de la palabra de Dios. Hay muchos libros que ellos y que son de consulta en los seminarios bíblicos. Francisco La Cueva, que ya partió a la presencia del Señor. También estaba Carlos Furchan, que también este año él partió a la presencia del Señor. Está Septien, hace rato hablábamos del tema del griego, y Septien tiene un libro para estudiar y para aprender griego que es muy interesante y muy práctico de leerlo. Bueno, conociendo estas disciplinas vamos a ver una comparación entre ellas. Y vamos a ir a un pasaje que es el pasaje de Génesis, y es un pasaje muy importante. Es un pasaje muy clave dentro de la palabra de Dios, porque es un pasaje que nos viene anunciando de manera profética cuestiones referentes a nuestra salvación, a nuestra redención. Si nosotros leemos este pasaje en una versión literal, lo vamos a leer de esta manera. Y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre su simiente. Él, dice la versión literal, él te aplastará cabeza. Eso es lo que les decía hace rato, que es el problema de la versión literal, que no hay una sintaxis para poder analizar o leer correctamente las oraciones. Dice, él te aplastará cabeza y tú le herirás calcañar. Si nosotros lo leemos a este versículo en una versión literaria, no hay una única versión, ¿no? Hay varias versiones que son literarias. Podría decir lo siguiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu prole
y su prole, porque la palabra prole es como una palabra más elegante de decir simiente, pero en realidad lo que corresponde y es más fuerte en este sentido es simiente. Pero estas versiones, como les decía, tratan de elevar el nivel. Dice, la cual te atacará la cabeza. Y acá ya tenemos un cambio bastante grande, ¿sí? Porque en la versión literaria está hablando de él, que él te aplastará. Y en la versión literaria está diciendo, la cual te atacará la cabeza. Y en realidad, en la serpiente se la conoce de una forma masculina, porque no es la serpiente, es el ofidio, es algo masculino. Dice, la cual te atacará la cabeza mientras tú tratarás de atacarle el calcañar. Si nosotros esto lo leemos en una versión dinámica, dice lo siguiente, haré que tú y la mujer sean enemigas. Bueno, ahí arman una pelea más grande entre la mujer y la serpiente, ¿no? Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Y ahí ya nos complicamos en saber de qué descendencia está hablando en cada caso, ¿sí? ¿Cuál es su descendencia? ¿Cuál es la descendencia de cada uno? Dice, su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y si nosotros esto lo leemos en una versión contextual, va a decir lo siguiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y dice, él mismo te aplastará la cabeza, y no dice mientras, sino que dice cuando tú hieras su calcañar. Y esto es magnífico, porque esto que está diciendo allá al final, él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar, es lo que efectivamente ocurrió en el Calvario. Es lo que ocurrió cuando Cristo estaba en la cruz muriendo. Por eso es interesante conocer cómo funcionan estas disciplinas de traducción, y si bien cada una de ellas puede ser útil, diríamos que en las primeras tres hay ciertos riesgos de malinterpretar la palabra de Dios, o de entenderla solamente desde el punto de vista del traductor, pero no desde el punto de vista en que el autor realmente quería que eso se entendiera. La crítica textual, decía hace rato Antonio, es un arte. Vamos a ver que tiene algo de ciencia, pero no lo podemos catalogar como un método científico, sino que tiene una cuestión un poco de arte y un poco de ciencia, con las herramientas que trabaja, porque nosotros no podemos trabajarlo esto de una manera matemática. Vamos a tratar de ver ahora estos temas. Vamos a leer primero una definición de lo que es la crítica textual. Este es un escritor, un literario, que él habla de la crítica textual, pero referida a cualquier crítica textual, no solamente a la crítica bíblica. El criticismo textual, dice, no es una rama de las matemáticas y ciertamente no es en absoluto una ciencia exacta. Trata con asuntos que no son rígidos ni constantes, como líneas y números, sino fluidos y variables, principalmente con las fragilidades y aberraciones de la mente humana y de sus insubordinados servidores, los dedos humanos. No es, por tanto, susceptible a reglas estrictas y aceradas. Sería mucho más fácil si así lo fuera, y es por ello que algunos pretenden que así sea, o al menos se comportan como si fuera así. Claro está, usted puede tener reglas estrictas si así lo desea, pero tendrá entonces reglas falsas y ellas lo guiarán mal, porque su simpleza se mostrará inaplicable a problemas que no son simples, sino complejos a causa del rol de la personalidad. La crítica textual entonces lo que va a tratar de hacer es tratar de analizar el texto sagrado de una forma en la cual pueda tener en cuenta
muchos aspectos. En primer lugar, el idioma original, pero también no perder de vista que hay muchas copias y que esas copias deben ser sopesadas entre sí. Vamos a ver ahora algunos criterios básicos que la crítica textual toma en cuenta, pero esos criterios no son siempre aplicables, porque puede haber en algunos casos excepciones. Esto lo hemos visto hace rato. Esto es importante también ver el tema de los testigos textuales. Este cuadro lo que nos está mostrando es los tiempos o los momentos históricos en que estos testigos textuales estuvieron a disposición. La Reina Valera trabaja parte del texto bizantino. Si nosotros vemos en este cuadro, de abajo hacia arriba, en los primeros siglos, en el segundo, en el tercero y el cuarto, no hay referencias ni hay pruebas de la existencia del texto bizantino, que es el texto, les vuelvo a decir, que emplea la Reina Valera. ¿Sí? Sí lo tenemos hacia los siglos posteriores. En cambio, los otros textos, el alejandrino y el occidental, sí tenemos referencia y está demostrado científicamente y probado por la arqueología de que estos textos tienen su existencia ya desde el siglo II y si bien cada vez fueron apareciendo menos, son más antiguos. Muchas veces se defiende la versión del texto Receptus, que es la base de Reina Valera, porque se dice que es el texto del cual hay más copias. Pero que haya más copias no quiere decir que esas copias sean más fieles al original. Eso es lo que se conoce como el texto mayoritario. Bueno, vamos a avanzar más rápido. Vamos a ver algunas evidencias, que esto es uno de los métodos que utiliza la crítica textual. Y tenemos, por un lado, la evidencia externa. La evidencia externa trabaja con este método que se conoce como fuerza del método genealógico. Y esto es lo que nos va a mostrar lo que les venía explicando hace rato. A lo largo de la historia y del tiempo se fueron haciendo copias y copias y copias de los escritos originales. Pero que un escrito tenga más copias no quiere decir que sea el verdadero, no quiere decir que sea el más fiel al original. Nosotros tenemos que ver también de qué tiempo, de qué fecha data ese texto. Y en general lo que ocurrió con los textos a medida que se hacían copias es que se fueron agregando cosas. Hubo algunos casos en donde se quitaron cosas, pero hubo otros casos en donde se agregaron algunas cosas. Y un ejemplo que vamos a ver es, por ejemplo, el de Romanos. Lo que ustedes van a leer allí es cómo aparece Romanos en la Biblia textual, en la BTX, tanto en la BTX 3 como va a aparecer también en la BTX 4. Romanos dice, capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En sus Biblias termina allí el versículo? Bien, ¿qué dice? Bien, se ha demostrado que esa parte que dice lo que no andan conforme a la carne ha sido un agregado que ha ocurrido cuando se hicieron estas copias que nosotros les mencionábamos. Este agregado ocurrió así, se hizo un cambio, una transliteración entre el versículo 1 y el versículo 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, correspondía al versículo 4. Pero un escriba decidió sacarle esa parte y otro escriba, cuando la vio al margen, decidió traerla de nuevo, pero la trajo al versículo 1. Y allí, un texto que nos mostraba una realidad muy grande acerca, sobre todo de nuestra salvación, pasó a convertirlo este texto en algo condicional. Porque ahora no hay ninguna condenación, según este texto, para los que no andamos conforme a la carne. Pero en realidad el texto original no tiene esa condición.
El texto original solamente dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos cambios, como les decíamos a veces, uno puede decir son simplemente palabras, pero te pueden cambiar todo un esquema teológico. Te pueden generar toda una doctrina. Y se puede generar doctrinas donde en realidad no deberían existir. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Les voy a mencionar brevemente qué más toma en cuenta como evidencias internas. La crítica textual, por ejemplo, siempre considera la lectura más difícil como la preferida, considera la lectura más corta como la preferida y considera la lectura concordante con el estilo del autor como preferida. Hay algunas traducciones que le costaron mucho a los escribas y que tenían como cierto temor de traducirla. Por ejemplo, en Juan 1:18, nosotros encontramos en la mayoría de las versiones lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia textual lo traduce de esta manera: nadie ha visto jamás a Dios. Y no dice el unigénito Hijo, dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. El unigénito Dios está afirmando allí la deidad de Cristo, como lo hacen muchos otros versículos. Bueno, voy a pedir a Tony si puede acercarse, ya vamos a terminar. Esto es a ver si lo puede explicar Tony a la lámina. Se trata básicamente del versículo. Ahí arriba podemos ver la anotación, dice John 1:18. Este es el versículo en el Códice Sinaítico. Estamos viendo que dice a Dios nadie lo vio jamás. Empieza incluso la misma palabra Dios, nada más que esta palabra griega, teos, está abreviada en dos lugares. Está abreviada ya al comienzo, nada más que esa es una de las formas en expresar una abreviatura para esta palabra teos, que es una tita con una ni, con una n. Y acá tiene, donde está encerrado en círculos, la misma palabra Dios, teos también, abreviada. Nosotros nos vamos a referir a esta. Esta tiene también una tita con una C que se llama sigma. Esa línea arriba está diciendo que es una palabra abreviada. Vamos a hablar de este término teos. Lo que pasa es que allá está en acusativo y acá está en nominativo. No es una forma de una expresión griega. Hay varias formas de expresar las palabras. Y bueno, para resumirlo, las dos dicen Dios, las dos están abreviadas, pero nos vamos a referir a esta que está acá. ¿Qué es lo que pasa acá? En este códice sinaítico, la diferencia entre teos e hijos, huíos, es una sola, y se trata de la letra tita que cambia. Esa, con respecto a hijo, también abreviado, es muy parecida a la escritura, es muy parecida. Acá también tenemos en Juan 1:18, este manuscrito del Códice Vaticano también está registrando Dios. Lo que haya pasado es que el copista, en algunos casos, posiblemente por una cuestión de su teología o de la forma de entender la teología o la doctrina, haya cambiado la upsilon, la letra, que era una upsilon con una sigma, que era una abreviatura de hijo, y haya pasado así como hijo a manuscritos posteriores. ¿Por qué? Porque él puede haber visto esta letra tita y haber leído que decía Dios y no puede haber comprendido. Posiblemente le puede haber sido muy dificultoso, se le complicaba menos la vida al escriba si en lugar de dejar Dios lo cambiaba a hijo. Por eso es que en copias posteriores, en manuscritos posteriores, nosotros vemos el unigénito hijo, monógenos huíos, y no monógenos teos, que sería lo que probablemente, y como estamos viendo en esta lámina, aparece en manuscritos muchos más antiguos. O sea que básicamente es una palabra abreviada, tanto teos como Dios, y que
ante la dificultad teológica del copista, lo puede haber transformado en hijo, cambiando esa tita en una U, cambiando simplemente, borrando la línea que está en el medio, sería de la primera letra, borrándole la línea del medio y haciéndole, para que quede la abreviatura de hijo, que sería una upsilon con un sigma y la línea arriba. Y en copias posteriores, los manuscritos ya registran hijo y ya no registran Dios. Como esta es la lectura más difícil, o sea, teos es la lectura más difícil, es la lectura preferida. Además de que son códices mucho más antiguos que los que registran hijos en los posteriores. Bien, las últimas cuestiones, se prefiere también las lecturas con disidencia verbal. Disidencia verbal es algo que a veces nosotros no logramos entender. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, en Juan, capítulo 7, versículos 33 y 34, dice: Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis. Y dice: Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En la Biblia textual este versículo aparece así: Entonces Jesús dijo: Aún estoy con vosotros un poco de tiempo, y me voy ante el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y no dice: y donde yo estaré, dice: y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque allí aparece una palabra en griego donde dice yo estoy, que es la palabra emi, que está hablando de un presente indicativo, está hablando de un tiempo presente. Entonces la traducción correcta era decir: donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Pero como no sonaba algo lógico y coherente, cuando Jesús dice nadie viene al Padre, también hay una disidencia, ¿sí? Porque podría haber dicho nadie va al Padre, pero Jesús dice nadie viene al Padre, ahí sí se mantiene, pero hay otros verbos y muchos otros ejemplos donde el copista sacó esa disidencia porque pensaba que no era correcto. Bueno, estos errores de los copistas en algunos casos fueron voluntarios, en otros casos fueron involuntarios, ¿sí? Tenían problemas visuales, no leyeron bien al pasar, pero esas son algunas de las cuestiones que tiene en cuenta la crítica textual a la hora de definir cuál es la traducción que va a elegir. Bueno, muchas gracias. Vamos a concluir con un par de ejemplos. Permítanme agradecerles su presencia en este lugar, el tiempo que han dedicado. Por allí han dejado de hacer seguramente algunas otras actividades en sus vidas para dedicar este tiempo a escuchar esta opción, a escuchar esto nuevo. Por allí hay cosas que pueden sonar muy fuerte, y la verdad que suenan fuerte porque, como decía Antonio y lo citaba también Víctor, hasta acá la mayoría de nosotros hemos llegado a los pies del Señor a través de la versión Reina Valera. Y hoy por hoy la versión más conocida, la versión que está más en auge, la versión que más se vende justamente, es la versión Reina Valera, aunque hay otras como la NBI, por ejemplo, que también está allí cerca. La cuestión es esta: por ahí puede sonar y puede aparecer como que hay un ataque muy frontal hacia la Reina Valera. Parece como que que le estamos pegando a Casiodoro y le estamos pegando también a Cipriano. Pero hay una cuestión que es importante que citemos, y aquí les voy a dar dos ejemplos, uno en el Antiguo Pacto y uno en el Nuevo Pacto. Fíjense ustedes que si consideramos, por ejemplo, el capítulo 11, en el versículo 26 del libro de Génesis, búsquenlo por favor en sus Biblias, fíjense que esto está basado en el texto masorético, y el texto masorético es el texto en el cual se basó Erasmo de Rotterdam en función de los documentos que tenía para hacer el texto Receptus, el cual llega a las manos de Casiodoro de Reina, y de allí sale la traducción al español, que es la versión Reina Valera que tenemos. Dice así entonces Génesis 11:26: Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Evidentemente, Taré, cuando tenía 70 años, engendró trillizos. Es la única forma, ¿verdad? Fueron engendrados trillizos, y allí nacen los tres hijos de Taré.
Si vamos un poquito más adelante y consideramos Génesis capítulo 11, versículo 32, vamos a encontrar también el mismo texto masorético que es tu Biblia. Dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Cuántos años tenía Taré cuando murió? 205 años, ¿verdad? Según este texto. Continuando con el texto masorético, pasemos ahora a Génesis capítulo 12, versículo 4, y vamos a encontrar que dice, se fue entonces a Abraham como Yahvé le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tengamos en cuenta aquí esto. Taré había engendrado a los 70 años a los 3 hermanos. Cuando Abraham tenía 75 años se va de Harán, salió de Harán obedeciendo el mandato de Dios. Si vamos al libro de Hechos en el capítulo 7 y el versículo 4, vamos a encontrar aquí que está hablando Esteban. Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, rato después Esteban es lapidado, el primer mártir de la iglesia. En Hechos 7:4 dice, saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán. Está hablando de Abraham. Y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Está hablando de la obra que hizo Dios con Abraham al sacarlo de la tierra de los caldeos y a habitar en esta nueva tierra, que era la tierra prometida. Pero dice que salió Abraham luego de morir su padre. Este es un punto clave a tener en cuenta. Entonces, miren acá, matemática pura, siempre basado en el texto masorético. Taré engendró a Abraham a los 70 años. Abraham sale de Harán 75 años después. Si hacemos una suma rápida y sencilla, habían pasado 145 años desde que había nacido Taré, porque Taré a los 70 años engendra a Abraham y a sus hermanos, y 75 años tenía Abraham cuando se fue, por consiguiente habían pasado 145 años. Pero resulta que Génesis 11:32 dice que Taré tenía 205 años. Hay una diferencia aquí de 60 años que no aparecen. ¿Y qué hacemos? Porque hay 60 años de diferencia entre lo que dice Génesis 11:32 y los números matemáticos comunes y corrientes que estamos haciendo al hacer una suma. Bueno, entonces le ponemos la lupa a los diferentes manuscritos y encontramos que la Septuaginta, el mismo versículo, Génesis 11:32, nos dice que fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. O sea, lo mismo que habíamos leído, que es lo mismo que está en sus Biblias. La Septuaginta, entonces, también tenemos este problema. Tenemos que hay 205 años, según Génesis 11:32. Muy bien. Pero ponemos ahora la lupa en otro manuscrito, que es el Pentateuco samaritano, y allí encontramos que Génesis 11:32 dice que fueron los días de Taré 145 años y murió Taré en Harán. O sea que hay una discrepancia matemática en esto. Primero, no nos cierran los números porque quedan 60 años de diferencia, ¿verdad? Pero después vamos y consideramos el Pentateuco samaritano, que es otro manuscrito, un manuscrito más antiguo, y encontramos que allí sí dice que Taré tenía 145 años. Entonces encontramos en la versión Reina Valera, lo mismo que en la versión NBI, que dice Génesis 11:32 que Taré tenía 205 años y murió. Pero hacemos números y no tenía 205 años, hay 60 años que faltan, ¿sí? Y encontramos entonces en este manuscrito que dice que eran los 145 años, que nosotros podemos hacerlo a través de la suma común y corriente. Entonces este es el texto en el cual está traducido para considerarse este texto como el correcto en la versión de la cuarta edición de la Biblia textual. Ahora le quiero presentar otro ejemplo, pero ya es un ejemplo del Nuevo Pacto. Vamos a considerar aquí el pasaje de Hechos capítulo 20, versículo 28,
que dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, que adquirió mediante su propia sangre. Aquí tenemos una disidencia en la palabra Señor, y vamos a traer aquí lo que hace rato estaba mencionando Víctor, y también lo mencionó Antonio al respecto, y encontramos en el Códice Alejandrino, que es un manuscrito, el manuscrito número 2, que data del siglo número 5, encontramos lo que está encerrado en el círculo rojo, la letra kappa y la letra Y con una línea arriba. Esto es la abreviación de la palabra Kyrios. La palabra Kyrios, como veíamos en esta lámina, quiere decir Señor, ¿sí? Esto es el griego abreviado. Hace rato lo había explicado mucho mejor Antonio. Si vamos a otro manuscrito, como es el Códice Besa, que es el manuscrito número 5, que data entre el siglo V y el siglo VI, vamos a encontrar también que está la misma palabra, en la misma síntesis, que está con la letra kappa y la letra Y con la rayita arriba. Fíjense que dice Ecclesiam tu Kyrios, iglesia del Señor. Pero venimos al Códice Vaticano, en el manuscrito número 3, que data del siglo número 4, y encontramos otra palabra, que también hace rato lo había explicado Antonio, y vamos a encontrar la letra griega tita, con la letra Y, la rayita arriba, es decir, la misma, una abreviación, pero con una palabra diferente, con una letra diferente adelante, y esa palabra diferente quiere decir teos, y teos es Dios. Entonces hay una diferencia. También lo podemos encontrar en el Códice Sinaítico, que data del siglo IV, o sea, un par de siglos antes que el primer manuscrito considerado, los primeros dos considerados para poner Señor. Y encontramos también que está la letra tita con la letra Y significando Señor, Dios, teos. Entonces, esto se propone, y esto es lo que está traducido en la versión, en la cuarta edición de la Biblia textual. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispo para apacentar a la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Fíjense que aquí cambia de manera importante lo que está diciendo este versículo. Si este versículo es considerado como tal, entonces hay teologías que van a cambiar, hay doctrinas que van a cambiar, porque aquí está diciendo que Dios tiene sangre. Dios tiene sangre. Y los que somos cristianos, creyentes, seguidores del Señor Jesús, a nosotros no nos afecta demasiado, porque sabemos que Señor es Jesús y Jesús es Dios. Entonces no hay mayor contradicción para nosotros, pero para otras doctrinas sí, porque ellos consideran una iglesia del Señor Jesús, al cual no consideran Dios, pero resulta que el versículo tiene que decir la iglesia de Dios. ¿Y esto cómo aparece? Por la misma circunstancia que explicaban hace rato Antonio y que explicó también Víctor, y es que muchas veces un copista, una persona que se ponía a hacer las copias, encontró que sonaba muy fuerte decir que Dios tiene sangre. Era muy fuerte para ellos, chocaba en ellos, y sobre todo si es que eran personas que trataban de desestimar la deidad de Jesús, no lo consideraban como tal. Entonces, en consecuencia, les pareció mejor poner Kyrios o Señor que poner Teos o Dios. Esto, y les decía al principio de esta pequeña charla, es qué importante el hecho de saber que lo mejor que podemos hacer nosotros hoy en día es recurrir a los documentos más antiguos. Y en ese recurrir a documentos más antiguos podemos encontrar que hay verdades que son absolutamente necesarias transmitirle a la gente. Dios es un Dios maravilloso, pero Dios es un ser
que no apoya la idea ni la opinión del hombre. Dios apoya su palabra. Su palabra dice que Jesús pronunció un discurso y en ese discurso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y si nosotros cambiamos lo que dijo su palabra, estamos poniendo otro enfoque de Jesús. Y no debe ser así. Es necesario que transmitamos la verdad. Si todos o cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pararnos delante de otras personas que fueron compradas por Jesús con su sangre, tenemos la gran responsabilidad de darles a conocer verdad, absoluta verdad, darles a conocer a Jesús. Hasta aquí, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Antonio. Bueno, muchas gracias, Ángel. Bueno, esto cerraría esta presentación de la cuarta edición de la Biblia textual. Nuestro pensamiento, nuestra intención está orientada hacia ustedes en el sentido de intentar que puedan asimilar esta quizás una información tal vez un poco dura para algunos en algunas cuestiones, pero es la idea de que ante la evidencia arqueológica registrada tenemos un texto mucho más depurado, más limpio, y está esta nueva posibilidad de hacer versiones a partir de esta fuente recuperada a través de hallazgos arqueológicos, y que nosotros ahora básicamente hemos utilizado para producir nuestra cuarta edición de la Biblia textual. Le pedimos que ustedes puedan considerar a la hora de hacer sus estudios, tener varias versiones o al menos una que venga de cada una de estas fuentes, del Textus Receptus o del texto crítico, para poder hacer un estudio detenido, bien cuidado, bien trazado, y que por favor a posterior se interesen por visitar nuestras páginas, por recibir más información acerca de nuestra traducción, de esta cuarta edición, de cuándo sale, y que se mantengan en contacto. Les agradecemos muchísimo que hayan estado, que hayan presenciado, y bueno, eso es lo único que nuestra Sociedad Bíblica Iberoamericana quiere decirles. Muchas gracias. En realidad no tenemos mucho tiempo, pero estaba planeado una sección de preguntas. No sé si es que alguien tiene, quizás un par de preguntas podríamos atender ahora, pero eso dependerá de qué tan difícil haya resultado alguna cuestión para la persona que ya maneja un poco esta información. Sé que por ahí ser un poco objetivo con esto puede resultar dificultoso si nunca hemos escuchado sobre este tema. Pero nos gustaría que por lo menos, si alguien tiene alguna intención de querer saber algo, alguno de mis hermanos o yo, voy a tratar de evacuar esa duda. Al principio vos dabas algunos ejemplos, los cuales no quiero dudar, sino que quisiera saber, porque no lo recibí, de dónde sacaste la información. Para corroborar yo también, no quiere decir que dude de lo que vos digas, para corroborar yo que sea cierto y que lo que vos te estés diciendo sea real y no sea algo que quizás, como que todos somos hombres, también todos nos equivocamos. Entonces, para yo corroborar que sea cierto, nada más que eso. Muy bien. El Códice Sinaítico es un proyecto de Google, está todo subido a internet, uno lo puede buscar y lo puede navegar. Lo puede consultar en alemán, en inglés, en hebreo. El Códice Vaticano también está subido en formato de PDF por una universidad. El Pentateuco Samaritano está todo completo, es una transcripción del año 660 y algo. También está subido por otra universidad, creo que es la de Cambridge, todo completo. Está en un paleo hebreo, es un poco dificultoso porque no tiene referencias de versículos ni de nada. Tenés que más o menos conocer un poco la fuente para poder entenderlo. De los demás manuscritos están en museos importantes, en Londres, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel. Yo puedo preparar
para la persona que esté interesada, una lista que es un catálogo, por lo menos de la fuente hebrea, de dónde están ubicados la mayoría de estas familias, de estos manuscritos, que algunas son adquisiciones privadas, pero ellos los prestan, o bueno, los prestaron ya debidamente para que se les haga, se los fotografíe, se le hagan estudios, el tema de la datación, para fecharlo en el tiempo. Es todo asequible, está todo al alcance. Lo que pasa es que es algo que no conocíamos, pero investigándolo un poco, la evidencia está, no la podemos negar, los hallazgos arqueológicos están. En cuanto a lo que tiene que ver con el hebreo, las cuevas de Qumran y todo eso, incluso la misma Universidad Hebrea de Jerusalén, y en un proyecto con un capital privado, han hecho una especie de gira donde han ido mostrando manuscritos, ya yo creo que están en Canadá en este momento. En realidad es muy alcanzable, digamos, se puede lograr ubicar y consultar muchas fuentes. Estos manuscritos que ustedes han visto, incluso están algunos compilados en programas como el BibleWorks o similares, en donde uno, que esto, como yo les decía al principio, está todo manejado en un círculo académico, digamos que normalmente nosotros no lo conocemos, pero hay aplicaciones informáticas que lo tienen ya todo fotografiado, está todo bien datado y documentado. Una pregunta más. Bueno, Antonio, acá en Hechos 19, recién que hablaba el pastor, Hechos 19, 28, el versículo, si no me equivoco, es del... perdón, sí, capítulo 20, perdón. Hablaba del códice sinaítico, justamente, la oración que hablaba de recién de Señor, y no me quedó claro si era códice sinaítico o donde aparecía la palabra Dios, justamente. El Códice Vaticano, bien. Ahora, al comienzo, cuando se hablaba un poco de la historia y los documentos que se cuentan justamente para poder hacer, con lo que contó Casiodoro, bueno, para hacer la traducción de la Biblia que conocemos, pues se pudo haber tenido en cuenta que justamente usó este códice justamente para hacer la traducción, y ahí estaba mal, teniendo otros archivos, por ejemplo, como esta, donde aparece la palabra Dios, y quizá ahí está el tema que muchas veces lo debate, que algunas veces las personas que hicieron, los copistas que hicieron las traducciones, contaban únicamente con ese poco material justamente para poder trabajar y hacer la traducción, ¿no? No como hoy en día, quizá como recién preguntaba Darío, hoy en día tenemos la posibilidad de poder contar con mucho más material y poder en sí reivindicar mucho más la palabra del Señor. Solamente que esa es la duda, que quizás en ese momento, cuando se hizo la traducción, usaron justamente este material y no el otro, porque seguramente la persona pudo haber tenido el Códice Vaticano, si no me equivoco, donde aparecía la palabra Dios, seguramente que lo reflejaba. Por ahí quizás yo no comparto eso de que el copista haya dicho, no, es muy fuerte la palabra, la sangre, o de haber cambiado justamente ese material, ¿no? Quizás en ese punto ellos contaban únicamente con ese material. Ese quizás es mi opinión, ¿no? La pregunta sería... Justamente que eso quizás habrá sido, quizás en ese momento se haya usado únicamente ese códice nada más y no lo otro, y quizás no podemos afirmar realmente de que haya sido una omisión de la persona. Bueno, dos cosas. Primero que nada, Casiodoro de Reina fue un gran traductor. Él fue un erudito en hebreo y en griego. Casiodoro de Reina, mientras iba escapando de la muerte, le tomó casi 12 años, 9 fácilmente, el producir su versión. Él se sirvió de muchas traducciones que ya existían en el tiempo. Criticó a todas, yo no pude leer eso, pero en el prefacio, en la amonestación que él hace, él habla acerca de por qué usó algunas palabras y no otras, habla de qué es lo que decían las traducciones que él había, las traslaciones que él había leído. El problema está en esto. Él usó una fuente de texto griego que está basada en 6 manuscritos. Él no pudo beneficiarse de los hallazgos arqueológicos o de los descubrimientos que aparecieron a posterior. Él trabajó con la compilación que hizo Desiderio Erasmo de Rotterdam. Sería necesario dedicarle un poco más de tiempo a cómo fue
generado este texto que se llama texto recibido, que como bien les dije era un solo manuscrito para el Antiguo Testamento y 6 para el Nuevo. Verdaderamente no es tan sustancioso como la cantidad de manuscritos que hoy poseemos. O sea que no fue, incluso el mismo Desiderio Erasmo de Rotterdam hizo 5 ediciones de su texto griego y en ediciones posteriores fueron habiendo cambios. Si vos consultás, por ejemplo, la Biblia de Lutero en alemán, no tiene 1 de Juan 5:7, porque en la tercera revisión del texto griego se le añadió el Comma Joannius, se llama, que aparece recién en nuestra Reina Valera. O sea que la misma fuente del Textus Receptus tiene versiones que no coinciden entre sí. Recibió el material de los copistas justamente el peor, podríamos decir de esta forma, ¿no? Justamente para poder trabajar, y de ahí salió ya lo que hoy tenemos, la Reina Varela. A eso voy, quizás si le hubiese llegado a sus manos uno de los mejores materiales, podríamos decir, seguramente que la traducción, porque es muy buena la carta que vos has leído al comienzo, que él reconoce que esto no es, le falta, y seguramente que habrá que hacerle correcciones, ¿no? Que es muy importante, por cierto. Sí, bueno, Casiodoro Reina hizo lo que pudo con lo que tuvo, ¿no? En ese momento. Sí, Víctor, adelante. Esto lo hizo, ¿sí? Sino que hay cosas que son suposiciones. Por eso decíamos que hay algunas cuestiones de los copistas que fueron voluntarias y hay cuestiones que fueron involuntarias, ¿sí? Es decir, que hay muchas cosas mezcladas. Hay algunos que les explicaba por ahí por cuestiones de que no podían leer bien cuando estaban haciendo la copia, transcribieron con un error. Si bien trataron de ser lo más cuidadosos posible, tenemos que tener en cuenta que no tenían la misma tecnología que tenemos ahora, el sistema de iluminación era diferente y a veces los copistas estaban presionados a terminar la copia en un tiempo determinado. Y eso hacía que muchas veces hicieran cosas también a la ligera, pero obviamente no todos. Por eso volvemos, hay muchísimas copias y copias de copias y copias. La realidad es que ningún manuscrito es exactamente igual al otro, hablando en cuanto a lo contentativo, ¿no? Lo que contiene. Sí, por ahí por agregar lo que a la pregunta de Oscar, es aquello que el motivo por el cual Casiodoro hace esa traducción que llega hasta nosotros, es porque no contaba con los documentos arqueológicos que contamos hoy en día. Entonces nosotros tenemos esa dicha hoy y no sé cómo llamar, no sé cómo describir esta palabra, pero hay una cosa importante. No podemos ser de mente cerrada para decir, no puede ser que esto nuevo me cambie esto, no puede ser. Casiodoro tuvo el Textus Receptus y quien hizo el Textus Receptus se basó solamente en 6 documentos para el Nuevo Pacto, 1 para el Antiguo Pacto, y aparte de eso, lo tuvo que hacer en 6 meses. Hace la recopilación en solamente 6 meses porque estaba siendo presionado, porque él, para hacer esta recopilación, respondía a un varón que era dueño de una imprenta. Y este varón que era dueño de una imprenta le pagó para que haga el trabajo y lo presionó que tenía que salir en 6 meses porque tenía que empezar a vender estas copias en griego del Nuevo Testamento. Claro, está hablando de Rotterdam, no de Casiodoro. Sí. Desiderio Erasmo de Rotterdam fue el que tuvo 6 meses para compilar el texto. Exacto, sí. ¿Alguien más? Sí, por favor. Una pregunta sobre un versículo específico quería hacer yo porque por ahí saca de contexto lo que sería la doctrina de la salvación. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Viendo lo que Cristo le dijo al ladrón que estaba colgado con él, él confesó el nombre de Cristo y le dijo que hoy iba a estar en el reino de Dios, o sea que iba a ser salvo. Ese versículo por ahí saca un poco de contexto. ¿Existe de verdad o cuál es el tema? ¿A qué se refiere? Es muy interesante esa pregunta. Nuestra versión ofrece 4 finales para Marcos 16 del 9 al 20, porque existe abundante información para poder desestimar y asumir algunas cosas con respecto al contenido del 9, Marcos 16 del 9 al 20. Aparentemente
todo lo que tiene que ver según el estudio crítico de Marcos termina en el versículo 8. Y luego de eso, para que nadie se sienta un poco disuadido realmente del final, nuestra versión ofrece una nota detallada donde explica 4 posibles finales, incluyendo el que ya conocemos nosotros en la Reina Valera. En realidad yo sé que tu pregunta apunta a la teología de la doctrina de la salvación, pero en esta presentación vamos a intentar no tocar la doctrina en sí, sino hablar un poco más de la crítica. Vamos a tratar de hablar de la historia de la crítica, porque sabemos que hay muchas posiciones doctrinales con respecto a la salvación. Así es que, pero es muy buena la pregunta, porque ese versículo parecería que estar contradiciendo algo que también sabemos y vemos en los evangelios. Ese pasaje, quiero decir. Sí. Solamente al respecto a lo que estaban diciendo de Hechos, yo no lo veo ni herético ni fuerte el hecho que mencione sangre, porque sangre es vida, y si yo en lugar de poner sangre sustituyo por la palabra vida, no me altera en absoluto. Sí, claro. La dificultad está en esto, en que posiblemente se le complicaba menos la vida al copista, que no podía quizás creer que Dios tuviera sangre, y bueno, y puso Señor en lugar de Dios. No, es una hipótesis, es una inferencia que uno hace. Lo que sí es real es que hay manuscritos que dicen Dios y hay manuscritos que dicen Señor. Eso es real, digamos. Sí. Bueno, hermanos queridos, entonces de esto se trataba la exposición. Espero de que haya sido de edificación para ustedes y por favor no se alejen, infórmense, intenten estar cerca porque hay mucha información para compartirles y sería bueno poder serles útiles en sus dudas o sus planteamientos. Muchas gracias.